Cápsula Desconociendo la Verdad. ¿De quién Jesús nos mandó a cuidarnos? Para empezar, quiero adelantarles que Jesús nos mandó a cuidarnos de los religiosos y de sus falsas enseñanzas. Ahora bien, ¿es eso lo que nos están enseñando los líderes religiosos? ¿Nos están enseñando a los líderes religiosos a cuidarnos de los religiosos y de sus falsas enseñanzas? ¿O más bien nos están enseñando a cuidarnos de otras cosas? Eso y más es lo que vamos a tratar de responder en este programa. Por otra parte, Jesús nos enseñó a cuidarnos de los lobos rapaces que se visten de ovejas. Nuevamente, ¿es eso lo que nos están enseñando los líderes religiosos? A cuidarnos de los lobos que se visten piadosamente para confundirnos y robarnos y atacarnos, cuando en el fondo ellos son sencillamente lobos rapaces. Jesús nos ordenó cuidarnos de los religiosos y sus falsas enseñanzas. Jesús nos está diciendo: cuídense de los fariseos y de los saduceos. ¿Y quiénes eran los fariseos y los saduceos? Los religiosos de esa época. Entonces Jesús nos dijo: tengan mucho cuidado con lo que esos religiosos les enseñan. Pero como Jesús utilizó la palabra levadura, sus discípulos estaban tan perdidos y con tanta falta de entendimiento que los discípulos de Jesús empezaron a pensar: ay, Jesús ha dicho esto porque no trajimos pan. Y Jesús le molestó la falta de entendimiento de sus discípulos y les dijo: hombres de poca fe, ¿por qué piensan que no tienen pan? ¿Acaso ellos se olvidaron que yo les multipliqué los panes y lo puedo volver a hacer? ¿Cómo es posible que aún ustedes no entiendan de lo que les estoy hablando? ¿Qué necesidad tengo yo de hablarle a ustedes de carencia de pan cuando yo tengo la capacidad de multiplicar los panes y los peces? Y ahí fue que se le abrió el entendimiento finalmente a los discípulos de Jesús. Y entendieron que Jesús, su maestro, les estaba hablando de que se cuidaran de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Y ahí fue donde los discípulos de Jesús entendieron que Jesús les estaba advirtiendo que se cuidaran de las falsas enseñanzas que los líderes religiosos iban a intentar enseñarles. Jesús nos ordenó cuidarnos de los lobos rapaces que se visten de ovejas. Hermanos, qué ironía hay en todo esto, porque difícilmente nosotros vamos a escuchar a los líderes religiosos enseñarnos a cuidarnos de lobos que se visten de ovejas. Por lo general, los líderes religiosos nos enseñan a cuidarnos de los que se visten con ropa ceñidas al cuerpo, de las mujeres que usan pantalones, de las mujeres que usan maquillaje. En realidad, muchos religiosos nos dicen: cuídense de esas mujeres, pues son prostitutas y son como Jezabel. Muchos religiosos nos enseñan que ese tipo de mujeres no son espirituales, pues solo andan complaciendo los deseos de la carne. Pues vestirse con ropa ceñida y maquillarse es carnal, y es el resultado de querer complacer los deseos de la carne. Ahora bien, ¿qué nos dice la Biblia acerca de satisfacer o complacer los deseos de la carne? El apóstol Pablo nos aconseja que no satisfagamos o tratemos de complacer los deseos de la carne. ¿Y qué lista cita el apóstol Pablo en cuanto a los deseos de la carne o las obras de la carne? Esta es la lista que nos da el apóstol Pablo. Las obras de la carne son, escuchen esto, hermanos: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones,
herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, etc. Y concluyó el apóstol Pablo diciéndoles: amonesto que los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Y yo me pregunto, y le pregunto a ustedes, amigos y hermanos que nos siguen aquí en Conociendo la Verdad, en esta lista tan larga que compartió el apóstol Pablo con nosotros, de las obras y de los deseos carnales que no debemos complacer, ¿dónde? ¿Dónde está citado o incluido la ropa ceñida, o el maquillaje, o el usar pantalones, como una obra o deseo carnal por amor a Dios? Eso no es lo que está escrito. Ahora bien, esta lista sí consiste en cosas que sí destruyen al cuerpo, como lo es el adulterio, la fornicación, la lascivia, la enemistad, los pleitos, los celos, la ira, las contiendas, la envidia, etc. Cosas, hermanos, que si hablamos con la verdad, llegaremos a la conclusión de que están haciendo muchos lobos rapaces disfrazados de ovejas y vestidos de santidad y pureza. Hermanos, lo que deberíamos enseñar es lo que enseña Jesús. Cuídense de los falsos profetas que se disfrazan de ovejas y por dentro son lobos rapaces. Cuídense de los sacerdotes que vestidos de sacerdotes andan violando niños y abusando de mujeres. Recuerden, hermanos, que los hijos de Aarón no murieron en la presencia de Dios porque estaban mal vestidos o porque tenían ropa ceñida al cuerpo. Ellos murieron con vestiduras de santidad, con vestidura de sacerdote, porque aún estando disfrazados de ovejas, en el fondo y dentro de ellos eran lobos rapaces que presentaron fuego extraño en la presencia de Dios. Jesús nos ordenó cuidarnos de nuestra familia. Como ven, Jesús no nos está diciendo cuídense de las prostitutas o cuídense de los cobradores de impuestos, que son supuestamente los ladrones del pueblo. En cambio, Jesús sí nos está diciendo cuídense de su familia, pues muchos de ellos serán sus peores enemigos. Y es bueno aclarar que cuando Jesús dice los enemigos del hombre serán los de su casa, no solo se refiere a la casa de sus padres biológicos, sino también a los de la iglesia. Porque la iglesia también es tu casa. Porque en Mateo, hermanos, capítulo 10, el versículo 17, Jesús nos dice: guárdense de los hombres, porque los entregarán en los concilios y en su sinagoga los azotarán. Usted puede ver este programa y muchos otros más en nuestro canal de YouTube, Kirsi Polanco. No olvide de suscribirse.